Saludo esta mañana a Lorenzo Meyer, Denise Dresser. Espero en cualquier momento enlazar vía telefónica a Sergio Aguayo. Lorenzo Meyer, buenos días. Muy buen día, Carmen. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien. viste? Te hemos presentado, bueno, pues aquí un conjunto de investigaciones periodísticas, pero me parece muy relevante oír que Peña Nieto dice que va a investigar. Pues vamos viendo, porque aquí hay nombres, apellidos, empresas, políticos, gente que toma decisiones que en el momento de la tragedia y de la desgracia hay que poner de relieve. Carmen, si hacemos caso a los compromisos que en el pasado, pasado ya de decenios, y cómo se han ido acumulando compromisos de investigar, de hacer que la ley se cumpla, etcétera, en una serie de situaciones similares, no hay mucha esperanza de que esto lleve realmente no a preguntar, sino a poner frente a la justicia a quienes contribuyeron a esta tragedia. No hay, como ya se ha dicho, y lo has dicho, y yo estoy de acuerdo con eso de que no hay desastres naturales. Los desastres son hechos por el hombre. Quizá debe de haber algunas excepciones. Pero son excepciones. Quizá en algunos casos es ignorancia. Personas que hacen sus casas allá en Guerrero, donde Reforma el día de ayer hizo el reportaje, no tenían ni otras posibilidades ni mayores informaciones. Pero en esto que estamos viendo ahora de Acapulco, bueno, allí no hay ninguna excusa, no hay ninguna disculpa. Es un crimen en realidad. Yo propongo, Carmen, que veamos eso. Hay dos momentos en que los estados tensan todas sus capacidades de acción y en donde se pone de manifiesto lo que está bien y lo que está mal. Una, quizá la máxima, es la guerra. Cuando un estado va a la guerra, todo entra en juego. Y la calidad de ese estado se demuestra y no hay forma de darle la vuelta. Cuando México entró en guerra, la gran guerra que México tuvo fue con los Estados Unidos. Bueno, ni estado había. Así que se explica en gran medida la derrota de la guerra del 1846 a 48 por la ausencia del estado. La otra gran guerra que tuvo fue poco después con la invasión francesa. Ahí en realidad el Estado tuvo muy poco que ver, porque finalmente fue una guerra de guerrillas. Justamente porque no había Estado, se tuvo que recurrir a ella. Después ya no nos hemos metido en situaciones similares, pero los desastres han venido a ocupar ese lugar. Los desastres una y otra vez ponen en claro qué es y qué no es el Estado mexicano y la sociedad mexicana, porque ahí ya creo que todos nos involucramos. Y en este caso, lo que pone de manifiesto es, bueno, la corrupción esa que estás señalando, y luego una falta de profesionalismo. Esta declaración de una persona que dice en la colonia Colosio, bueno, ¿y cómo es que nada más hay un camión del ejército aquí con 8 efectivos? Y le dicen, pues es que estaban en el desfile. Del 15. En esa fecha ya el desastre estaba en curso. Ya no hay ni siquiera decir, es que no sabíamos. Venía la información de días atrás de lo que iba a suceder. Ya para el día 13, todo mundo que estaba en estos puestos de responsabilidad debió de saberlo. Y sin embargo, se siguieron las cosas normales. Ahora, no somos los únicos. Si nosotros echamos un vistazo a Estados Unidos, ahí sí que hay un estado fuerte, ¿eh? Uh-huh. Y sin embargo, Nueva Orleans, ¿qué pasó? Nueva Orleans fue también una serie de... ¿Y así le fue a Bush?
exactamente lo pagó. Lo pagó Bush, políticamente lo pagó. Y ahí está una lección ya para nosotros. Pero también estupideces y falta de liderazgo se vio ya en el caso norteamericano. Entonces, ahorita nosotros estamos apenas en el curso. Los efectos de esto, los efectos directos, peores, ya se están dando, pero sus efectos políticos, sus secuelas políticas, yo creo que van a ser en el largo plazo. Sin duda el signo de este sexenio, vamos a ver cuál va a ser, entre otras cosas, estará marcado por lo que hagan o dejen de hacer en este asunto que involucra a miles de personas, un conjunto de construcciones y centenares de poblaciones que han sido afectadas muy seriamente y decenas de ellas que aún sí se encuentran incomunicadas en este preciso momento. Y que involucrará el futuro. Porque ya lo señalaste, pero hay que volverlo a subrayar. El año entrante puede ocurrir lo mismo. No, desde luego los huracanes pueden eso ya está claro. volver. Se dice, desde 1958 no había esta confusión de dos huracanes, uno en el Golfo y el otro en el Pacífico. De todas maneras, las corrientes de agua que fueron interferidas por las construcciones, por ejemplo, en Acapulco, esas van a seguir. Y el año que viene y el otro. Entonces, ¿qué se va a hacer? Vamos a una pausa y desde luego es uno de los grandes temas. Muy recomendable el artículo de Julia Carabias en Reforma, de sequías a tormentas, que habla precisamente de lo que dices, Lorenzo. Y bueno, para irnos a la pausa, solo un fragmento de lo que escribió Julia. De lo que sí hay evidencia es de que estos episodios se están volviendo más frecuentes e intensos a causa del fenómeno antropogénico, del cambio climático, lo cual nos obliga a prepararnos. Cada vez se escucha el año más seco, el mes más lluvioso, el huracán más intenso. Esto desde luego es ya sí o sí lo que sigue para la humanidad y la gran pregunta es ¿qué estamos haciendo para lo que viene inevitablemente? Volvemos después de la pausa. Denise, Sergio con ustedes. Denise Dresser en esta cabina, ¿qué dices esta mañana? Hola, buenos días. Pues creo que vale la pena recordar que el sexenio pasado se caracterizó por la explosión de la construcción de viviendas. Y fue visto en su momento como algo positivo, el que muchos mexicanos tuvieran acceso por primera vez a una casa, aunque fuera tan solo de 40 metros. Y se hicieron grandes fortunas. Casas Geo y muchas otras desarrolladoras inmobiliarias, bueno, fue su agosto. Y apoyados en todo momento por un presidente Fox que pensaba que esta era una buena fórmula de ir construyendo apoyos políticos entre las clases medias incipientes en el país. El problema es que la industria de la construcción es de las más proclives a la corrupción, a usar materiales de segunda, a no cumplir con especificaciones necesarias y prometidas, a dejar las cosas inconclusas, a establecer contratos con constructoras de medio pelo, a establecer contratos con familiares, amigos, cuates, y todo ello aceptado, promovido por un gobierno pasivo o muchas veces cómplice de los grandes negocios que se hacen en la industria de la construcción. En Acapulco y en tantos otros sitios. En Acapulco lo sabemos ahora porque la tormenta ha revelado la baja calidad de la construcción y las irregularidades. La ubicación. Y la ubicación y tantos otros elementos que debieron haber sido tomados en cuenta y no lo fueron por el negocio. Y eso se repite a lo largo y no solo en las zonas de habitación popular, hay que decirlo, también en la zona Diamante, que es todo un tema. Sí, y miremos más allá de Acapulco. Es un tema que afecta de manera muy importante a todas las grandes ciudades, empezando por la Ciudad de México. Hoy leo en el periódico Reforma, en primera plana, cómo las autoridades de la colonia han permitido la construcción de un edificio de 30 pisos. En la Condesa, ¿no? En la Condesa, yendo en contra, yo me imagino, de toda la normatividad prevaleciente, pero porque las constructoras ofrecieron pagar muy bien. Y las delegaciones... Ni tanto, 4 millones para ese desarrollo no es mucho.
No, pero las delegaciones siempre sucumben ante el cañonazo del dinero y ante la posibilidad de hacer un buen negocio de alguna manera con las desarrolladoras. En la Ciudad de México ya no gobierna el gobierno, gobiernan los jueces que conceden amparos para la construcción de estos edificios. Y vaya que si tenemos casos, ¿eh? Y gobiernan las desarrolladoras. Y lo sé porque conozco muy bien, por ejemplo, el caso de la famosa Torre del Bicentenario, que por lo menos logramos reducirla de 70 pisos a 30. Pero es una construcción absolutamente irregular en una zona muy conflictiva, donde me cuentan los vecinos, ya ha habido muertos, personas que se han caído de los andamios y no han dejado entrar a Protección Civil. O sea, estamos hablando de una franja tan oscura en la economía mexicana y tan sujeta a cochupos, a tratos en lo oscurito, y solo descubrimos las irregularidades en el momento de la tragedia humana, en el momento en el que la gente pierde la casa y la vida y se empieza a hacer una investigación y se trata de deslindar culpables a los que nunca se encuentra y nunca son sancionados o encarcelados o perseguidos, porque hay un entramado de complicidades, y en ese entramado está de manera activa participando el gobierno, ya sea el gobierno de la ciudad, los gobiernos locales, las presidencias municipales, etcétera, y creo que hay que colocar el reflector sobre ellos también y no solo sobre las constructoras. Después de la pausa, Sergio Aguayo en la línea telefónica. 9 de la mañana con 13 minutos, tiempo del centro. Sergio Aguayo, te saludo nuevamente, bienvenido, buenos días. ¿Qué dices tú esta mañana? Carmen, buenos días. Mira, me voy a referir a las responsabilidades individuales y a las complicidades institucionales, porque me parece que es un ángulo que complementa lo que ya dijeron y muy bien Lorenzo y Denise. El jueves 24 de septiembre, Alejandro Encinas, en el Senado, en la sesión ordinaria del Senado, hizo la crítica más puntual a la responsabilidad del Luis Felipe Puente Espinosa, quien dirige el Programa Nacional de Protección Civil, y le señaló que pese a que su función era prevenir, no hizo nada, y da por ejemplo información muy puntual de que el 12 de septiembre desde Estados Unidos, desde Miami, salió la alarma de lo que iba a pasar, que el 13 de septiembre la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, sí informó en un boletín lo que veía pasar, y que sin embargo Luis Felipe Puente Espinosa no se reunió con su comité, no empezó a actuar hasta la noche del 15 de septiembre. El argumento de Encinas, que ha sido replicado o ha sido repetido por otros comentaristas, Julio Hernández López en La Jornada, por ejemplo, sin embargo, son dos de los medios que lo han criticado, y han criticado también su poca experiencia en el cargo, porque él es licenciado en turismo, pero luego fue secretario de Turismo del Estado de México, y su mérito parece es haber sido y ser amigo del presidente Enrique Peña Nieto. Por cierto, a manera de para puntualizar este acontecimiento, desde el 5 de febrero en una columna para La Jornada, Jorge Carrillo Lea ya había señalado este mismo problema y decía cómo es que nombran a alguien que desconoce sobre el tema para presidir una dependencia tan importante. El hecho es que la ausencia del Programa Nacional de Protección Civil llevó a que nadie avisara a los turistas que estaban aprovechando el puente para irse a Acapulco, y incrementó la tragedia. Ahora bien, aquí uno puede quedarse y señalar la responsabilidad de quien nombró a Puente Espinosa, el presidente, o a su jefe inmediato, Miguel Ángel Osorio Chong, pero quisiera referirme a otro ángulo, porque por supuesto Osorio Chong y los priistas están defendiendo a Puente Espinosa, pero a lo que quisiera referirme es que en su aguda presentación Alejandro Encinas no dice una sola palabra sobre la responsabilidad individual
de Ángel Aguirre Rivero, el gobernador de Guerrero, que ya sabemos por Proceso desde la semana pasada y otros medios que se puso una guarapeta en una fiesta que empezó en la noche del 13 de septiembre y terminó a las 6 de la mañana del 14 de septiembre, del sábado. Jesús Guerrero, el corresponsal de Reforma en Guerrero, escribió un texto el sábado bien interesante porque hace un recuento puntual de la desaparición del gobernador, y resulta que el gobernador no reapareció sino hasta el domingo 15 de septiembre a mediodía. Estuvo desaparecido desde el viernes hasta el domingo, y a las reuniones del Comité Intersecretarial del Estado de Guerrero, en donde se estaba atendiendo la emergencia, envió a su sobrino Ernesto Aguirre, que no tiene un cargo formal, sino que es asesor externo. En otras palabras, bueno, lo importante de esta historia es que desde el PRD, con algunas excepciones, están defendiendo al gobernador de Guerrero, e incluso el mismo Andrés Manuel López Obrador salió a defenderlo. A lo que quisiera llegar es que esta desgracia muestra dos aspectos muy nocivos de la política mexicana. El primero es el hábito de nombrar para algunos cargos a gente inepta, cuyo mérito es que es amigo, pariente, conocido, o se le tiene que pagar cuotas, pero que no tiene la capacidad para el cargo. Ese sería el caso, claramente, en mi opinión, de Luis Felipe Puente Espinosa, pero también del gobernador de Guerrero, del periodista Ángel Rivero. En ese sentido, lo que uno encuentra es que cuando sale evidencia de estas ineptitudes, la actitud de los partidos políticos y de los grupos políticos es a proteger a sus ineptos. Por tanto, me parece que sí hay que señalar la responsabilidad individual, las responsabilidades individuales, pero también subrayar la importancia de que las instituciones, los gobiernos, los partidos dejen de nombrar ineptos y de protegerlos cuando salen a la luz sus ineficiencias. Gracias, Sergio. Volvemos después de la pausa en esta mesa, en la parte final. Bueno, regresamos en la parte final. Denise Dresser, te escuchamos. Sí, algo que se me quedó pendiente, digamos, en el tintero mental, que es el caso de la Autopista del Sol, que me parece un ejemplo emblemático de todo lo que no funcionó con las privatizaciones salinistas. Porque en aquel momento se nos dijo que también iba a ser una carretera espectacular, bien trazada, bien diseñada, y que hemos descubierto a la luz de esta tormenta y esta tragedia. Una carretera con deslaves, con faltas de señalización, una carretera cara, una carretera mal diseñada, y que refleja quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de un proceso de privatización en el cual las grandes ganancias fueron para las constructoras, para los gobiernos, y no para los usuarios o los consumidores. He ahí ejemplos claros de rentismo, o sea, de extracción al consumidor en cada caseta por la que uno pasa en esa carretera. Y una carretera con precios del primer mundo y calidad del tercer mundo. Y como ella, tantas otras más a lo largo de la República que ponen en tela de juicio las decisiones que se tomaron en esos procesos privatizadores. Perdón, pero ya puestos en esto, entonces cuando Peña Nieto dice que va a investigar y a encontrar responsables, pues según eso, Denise, ya por ahí hay uno que es responsable, porque ¿quién autorizó y aceptó esa carretera que no tiene las condiciones adecuadas para la seguridad mínima de quienes la usan? Porque los deslaves ahora fueron muy fuertes, pero son todo el tiempo hay. Personalmente, alguien de mi familia ha tenido que pasarla mal por encontrarse
sin esperarlo, el deslave en esa carretera. ¿Esas son negligencias criminales también? Es una pregunta. Y si lo son, entonces, ¿quién es el responsable? Entonces tenemos que ir a varios sexenios atrás para que se cumpla esta afirmación de Peña Nieto de que ahora sí va a poner en investigación frente a la justicia, después de una investigación, a quienes son los responsables de ese tipo de decisiones mal tomadas y que obedecen o a tonterías o a corrupciones. Cerramos, Sergio Aguayo, contigo. ¿Qué dices en la parte final de esta mesa? Ojalá y Enrique Peña Nieto cumpla con su palabra. Yo francamente lo dudo, porque irse contra los responsables de del desastre que estamos viendo es irse contra gente muy importante del sector privado y del sector público. Ojalá y así fuera, pero el patrón que hemos observado a lo largo de las décadas y de los siglos es el del encubrimiento para protegerse a sí mismos, porque en el último de los casos forman parte de un tinglado de poder que controla buena parte del país. Dicho esto, seguramente caerán algunas cabezas políticas. Dudo mucho que vayan a la cárcel quienes debieran. Y en eso, bueno, creo que están todos los partidos. Solo recuerdo algo, la negativa de el panismo de Vicente Fox y de Santiago Creel en particular, a que en el 2001 se estableciera una comisión de la verdad para esclarecer no solo las violaciones a los derechos humanos, sino las grandes corrupciones, porque al día de hoy no conocemos una investigación a fondo de lo que pasó con las miles de empresas públicas privatizadas. Pues ahí está. Sergio Aguayo, gracias como siempre por estar aquí. Denise Dresser, gracias por estar aquí. Lorenzo Meyer, gracias a los tres.